Mari Mari con pupapay, chachay, hueche queche, pichi queche, con pulamienca wenui. Rume kumei tamun kupan sinen turruca de Figualmapu, Inche Morín Ortiz Herrera Piñén, Santiago Guaría Meu, Huelu Feulamulen Temuco Guaría. Actualmente estamos acá transmitiendo desde la oficina del festival en esta noche de Puquem, de invierno, para darles la bienvenida a lo que es la jornada de hoy, el encuentro que hemos denominado Mujeres Curiche en Resistencia. ¿Y por qué estamos invitándoles y convocados aquí y acá? Esto es porque hace 29 años, el domingo pasado se cumplieron 29 años del primer encuentro de mujeres afrolatinas en República Dominicana, donde más de 400 mujeres organizadas se reunieron para poder cruzar reflexiones y el trabajo también colectivo en torno al racismo, a la violencia de Estado, a la migración y a la pobreza. De esa manera, hace 29 años entonces, surge el Día de la Mujer Afrodescendiente, un día internacional para poder dialogar y reflexionar en torno a estos temas. Y como Figualmapu hemos querido conmemorar, invitándoles a esto y contarles también que le hemos denominado así a la actividad en colaboración, en conjunto con las tremendas invitadas que tenemos el día de hoy. La Papay Marta Salgado, activista afrochilena, que se va a conectar desde Arica, ya la tenemos ahí tras de cámara, y a la mía también Marimar Vargas, activista afrocolombiana que desde Temuco se conecta. Nos van a comentar ellas, la Lamián Marta desde lo que hacen en la ONG Oro Negro, y la Lamien Marimar desde Trama Tejido Migrante, para poder conversar sobre los temas que nos convocan hoy. Pero antes vamos a aprovechar este momento para poder comentar sobre algunos de las situaciones, de las complejidades que se están viviendo en este convulsionado territorio denominado Chile. Bueno, el día de ayer y de hoy en todo el territorio se ha llamado a poder accionar por el indulto a los presos y las presas de la revuelta, exigiendo libertad, justicia y reparación por lo que ha sido la vulneración a los derechos humanos en contra de la protesta social. Muchas organizaciones en defensa de los derechos humanos y en particular también detonado por lo que es la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ya lleva 22 días y que se ha levantado exigiendo que esta institución que debe velar por la transparencia en los procesos que defienden los derechos humanos ha velado lo que son las cifras de las víctimas de la revuelta social. En todo el territorio se han hecho muchas actividades, muchas manifestaciones para exigir la aprobación de la ley de indulto que se está tramitando en el Senado y que como Figualmapu también desde luego que apoyamos. No podemos permitir que se vulneren los derechos por exigir mejora en esta sociedad que nos afecta a todos y a todas. Así que mandamos un tremendo saludo, Nehuen también, a la gente que está levantando esta toma, a los familiares y desde luego a los y las presas. También, por otro lado, queremos contarles que la Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia, CICE, es la sigla, por estos días está convocando a un encuentro que denominaron Somos Cultura. Las organizaciones culturales piensan la nueva constitución. Es una propuesta para generar contenidos que puedan incidir en el proceso del proceso constituyente. Para eso están citando al sábado 31 de julio, el día 21 de agosto, que también es sábado, y el domingo 12 de septiembre, para poder inscribirse. Esto están haciendo la convocatoria por la página somoscultura.org. Así que ya saben todos y todas quienes trabajamos en cultura, para que ahí podamos incidir también con las propuestas y con la evaluación también que vemos en el ejercicio de la gestión cultural y de los y les artistas. Por otro lado, estamos en estos momentos también muy atentos y atentas a lo que está sucediendo en el paro nacional de Guatemala.
que exige la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y de la fiscal nacional Consuelo Porras, también rumbo a lo que se espera sea un proceso de Estado plurinacional con los pueblos. Y para poder estar informadas de esto, es que les invitamos a seguir las redes de Red Siquín, a quienes enviamos nuestra admiración, nuestro apoyo también en lo que es ejercer la comunicación con una mirada descolonizadora desde la comunicación comunitaria. Les admiramos mucho desde Fichuel Mapu y les mandamos un gran saludo. Y también las redes de la Asociación Comunicarte, que están también generando materiales y documentos sobre este proceso histórico y lo que vienen ya desarrollando hace un buen periodo. Por otro lado, nos trasladamos ahora a lo que es el Gulumapu en Curacautín. Hoy estuvimos ahí en un contacto con la radio Curacautín. Aprovecho de mandarle un saludo a la Lamien Raidoret, que nos comentaba que están en un proceso de reorganización de lo que es estar en contra de la central hidroeléctrica Hueñivales, la resistencia y la defensa del río Cautín, en contra de la empresa Energías Hueñivales de capitales canadienses. Por estos días se están reorganizando las organizaciones sociales y también el municipio, lo que también es muy bueno que las instituciones tomen parte en esto, en un proceso de rearticulación que se espera frenar esto, que es una arremetida más de lo que es el extractivismo acá en el territorio con intereses capitalistas. Primero fue Doña Alicia, donde también hubo un gran proceso ahí de defensa. También lo que está sucediendo con el Truf Truf y bueno, ahora Hueñivales, así que llamamos a estar atentos y atentas a esta información. Para ello el Facebook No Más Centrales, pueden ahí estar actualizados y también participar de esto cuando las convocatorias se amplíen, porque hay que meter harto ruido con estas cosas, se sabe, o si no, no van a haber cambios. Y bueno, ahora queremos acercarnos también a lo que hoy nos convoca, que es el estreno de Negra Soy. Acá tenemos la hermosa imagen de este corto documental dirigido por Laura Bermúdez, una realizadora hondureña, de madre brasileña, de padre hondureño, quien ha realizado este cortometraje documental, un bello cortometraje muy poético, que fue estrenado en 2017, que ha tenido premios internacionales tan importantes como el Premio del Público por el Festival de Málaga, y luego muchos otros reconocimientos también, y que el día de hoy agradecemos profundamente, nos alegra y nos alegra a los piuques poder estar aquí estrenando por primera vez en Chile, mostrando este cortometraje desde Wallmapu para el mundo. Y luego vamos a estar comentando también con la Lamien Marta y la Lamien Marimar sobre este cortometraje y muchos otros temas también de lo que está sucediendo desde el activismo de la comunidad afrodescendiente y afrochilena en el territorio. Ya estamos de vuelta, conmocionadas todos por este tremendo trabajo de Laura Bermúdez, a quien queremos saludar también, está conectada, nos saluda desde Honduras. Felicitar por este trabajo sin duda, y también a las Lamien, a las hermanas de la comunidad Punta Gorda, allá la primera comunidad garífuna en Honduras. Un hermoso documental que hemos visto también, cuyo nombre surge a partir de la composición de Victoria Santa Cruz, Me gritaron negra, para quienes no lo conocen. Se van a estremecer muchísimo buscando este registro, este documento. Ella fue una compositora y también activista por los derechos afro y tiene tremendo material ahí en internet. Va a hacer todo un mundo navegar por su vida y les recomendamos eso. Y bueno, ahora queremos también agradecer tener este estreno a Laura Bermúdez y también a las casas productoras, porque sabemos es un trabajo colectivo el cine, eso es lo bello también, que nos enseña, entre muchas otras cosas, la importancia de lo colectivo en el trabajo y en los esfuerzos de llevar un discurso también a la pantalla. Saludamos a la productora Jablo Productions y a Tercer Cine.
Y ahora, el momento esperado de encontrarnos con nuestras Lamien invitadas, queremos presentar a la papay Marta Salgado. La mía nos escucha desde Arica. Vamos a dar una pequeña atisbo de lo que es su tremenda trayectoria. Desde luego que no vamos a hacerle justicia, pero queremos contarle que ella es una activista afrochilena. Ella nació en Valdivia. Su madre y su padre son afrodescendientes nacidos en Arica, y desde ahí es donde ella ha hecho toda una carrera por la defensa y la preservación cultural y de los derechos civiles también de la diáspora africana. Es fundadora de la ONG Oro Negro, como ya habíamos dicho. Esta es la primera organización de afrodescendientes en Chile. Y también a Marimar Vargas, una Wenoi, amiga ya del festival, que nos ha acompañado también acá en muchas instancias en el territorio cuando nos encontrábamos, y esperemos nos podamos volver a encontrar próximamente. Ella vive hace más de 10 años ya en Temuco, es abogada especialista en manejo y resolución de conflictos, tremendo quimón por estos tiempos tan álgidos, y docente en docencia universitaria también. Es cofundadora de Colombianos por Siempre, vocera de Trama Tejido Migrante, una organización de acá, de la región, y también parte de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, que velan por la promoción y defensa y tutela de los derechos humanos en personas que migran. Les damos la bienvenida a Pulemian. Gracias, Morín, por la presentación. La punta del iceberg, como dicen, porque tienen una tremenda trayectoria. Y bueno, queremos escuchar sus reflexiones, sus sensaciones también a partir de este estreno que estamos viendo hoy día, Negra Soy, Lamien Papay, Lamien Marta, si nos puede compartir algo. Bueno, mira, para mí es muy grato ver este cortometraje, sobre todo porque yo estuve en La Ceiba, en Honduras, y conocí las comunidades del Salado Chico y conocí a las mujeres y a los niños. También conocí su danza, su música, y bueno, saboreé el rico pescado de allá. Y bueno, este cortometraje, ¿no es cierto?, muestra efectivamente que las comunidades garífunas viven, ahí podemos hablar de una extrema pobreza, donde ellos tienen que luchar por su alimento, y el alimento lo sacan las mujeres, los niños del mar, la mayoría de los alimentos. Ellos viven de su propia economía natural del territorio. Y tal también como decía allí, efectivamente, cuando falta la madre, sobre todo en estos procesos de extrema pobreza, obviamente que cuesta más superarse en la vida. Y todos los niños y niñas, como en cualquier parte del mundo, tenemos sueños, ¿no es cierto? Queremos ser o secretarias o queremos ser auxiliares de vuelo, pero la vida a veces así, cuando hay una extrema pobreza, cuando el Estado no tiene políticas públicas para las personas como son estas comunidades, obviamente que es más difícil llegar al objetivo. Yo lo vi, lo sentí, lo palpé, estuve allí en Honduras, en La Ceiba, para la cumbre que se hizo por el Año Internacional de los Afrodescendientes. Tremendo, tremendo de primera fuente, entonces lo que vemos aquí es una ventanita de esa realidad. Le agradecemos mucho también que pueda compartirnos esa experiencia. Me parece que se fue el audio al final, a ver si puede volver a hablar. Sí, o sea, yo estuve en la cumbre, plataforma Cumbre Mundial en Honduras, La Ceiba también,
el año 2012, donde los acuerdos de la Declaración de la Ceiba alimentan también con el foro de Afro 21 que se llevó a cabo en Salvador de Bahía, fueron las fuentes para declarar el Decenio Internacional de los Afrodescendientes que declaró la ONU y la OEA. Entonces, para mí, Honduras es una fuente, ¿no es cierto?, de lucha. Conocí a su máximo líder, Celio Álvarez, que hace unos 4 años falleció muy joven, y entonces su lema, la lucha continúa, yo lo ocupo acá en Chile también. Bien, y por eso también nos inspiramos de esa manera para hablar con todas sus letras de resistencia, porque esa es la posición en la que también nos pone la violencia de Estado muchas veces. Lamien, Marimar, ¿qué nos puede comentar sobre este cortometraje? Buenas noches, Morín, buenas noches a Marta en Arica y a todos los que se están uniendo en esta transmisión, agradecidas con la invitación. Y la verdad es que felicito a la directora, a Laura Bermúdez, por el tremendo trabajo que se hizo, porque algo que me impactó de este corto es que muestra a estas mujeres garífuna, ¿cierto?, pero sin victimización, pero también, como bien decía la Lamien Marta, haciendo una crítica social, una crítica a la pobreza en la que viven, pero algo que a mí me llamó mucho la atención, que tenía que ver incluso con este poema, ¿cierto?, de Victoria Santa Cruz, cuando decía, me llamaron negra, me gritaron negra, y ahí en la parte cuando ella, la mamá, la hija, ¿cierto?, decía, y yo no sabía esta triste verdad, lo que significaba, ¿cierto? Y muchas mujeres eh, nos enfrentamos a esta realidad, ¿cierto? A que el otro nos diga el negro, pero en despectivo, en feo. Pero hay algo que a mí me gustó y me impactó, ¿cierto?, del corto, y es que la primera mujer, la abuela, ¿cierto?, decía, yo soy una mujer feliz. Y si nadie, porque nadie me va a hacer feliz, la felicidad viene de mí, porque esa mujer se reconoció negra, se amó negra, y eso hizo que también fuera, como bien dice el título, una mujer en resistencia, una mujer curiche en resistencia, que se sintió en algún momento opacada, ¿cierto?, cuando le gritaron negra en despectivo, pero después, en el mismo poema de Victoria, ¿cierto?, Santa Cruz dice, y sí, soy, es decir, me reconozco, pero ya no desde la victimización, sino desde el orgullo, ¿cierto?, desde el amor, desde el reconocerse, desde esta identidad de ser negra. Esas son las cosas que yo valoro de este corto, que no solamente muestra como a estas mujeres en su pobreza, que efectivamente sí lo muestra, pero lo muestra también en esta no victimización, en esta mujer empoderada, en esta mujer fuerte, en esta mujer que se ama, en esta mujer feliz, que no se quedó con lo que el otro le dijo, que la quiso opacar al gritarle negra, sino que se quedó, bueno, sí lo soy, pero me amo, me reconozco y resisto. Y se lo traspasa a su hija y se lo traspasa a su nieta. Entonces, la verdad es que lo encuentro estremecedor, hermoso, y lo que más me impactó fue eso, el no victimizar, sino el mostrar esa resistencia, esa fuerza y ese amor que tenemos las mujeres. Leila Mian, lo que dice es muy importante porque creemos como festival también que estas miradas no victimizantes, estas miradas también del orgullo y de poder también transmitir todo el conocimiento, todo ese acervo que se tiene como pueblos, se logra desde la autorrepresentación y si no, como es en este caso, trabajando en conjunto con las comunidades con una mirada decolonial, como es el caso del trabajo precioso que surge a partir de esto. Y bueno, también queremos saber lo que opina la gente ahí en la casa. Yo les comenté, acá igual nos gusta poder leerles, poder saber qué es lo que las personas están diciendo y transmitiendo, y quiero comentarles también a ver si sentimos un poquito más ese fulgor del encuentro, que están viéndonos desde muchos lugares, no solo de Honduras, sino también desde el Puelmapu, la Tierra del Este, al otro lado
del territorio mapuche. Está Lafken Youko, dice saludos desde el Puelmapu, acá resistiendo en contra de la megaminería. Sabemos que allá hay también procesos de resistencia muy importantes en contra del extractivismo, así que le mandamos mucho enhorabuena allá a los Pulamien. Está también el lamien Jaime Carriqueo, amigo del Figualmapu, también un lamien realizador. Nina Caro, saludos desde la Guarría. No dice qué guarría, pero imaginamos que está ahí con harto Nehuen también conectada. Y queremos invitarles también, ya entrando en la conversación, que puedan generar sus preguntas para poder aquí intercambiar con las invitadas. Nos gustaría conocer sobre sus organizaciones, Pulamien, si es que nos pueden contar el trabajo que realizan y algo de la trayectoria. Lamien Marta. Bueno, decirles que la ONG Oro Negro, que yo represento, que soy su presidenta, es una organización no gubernamental de desarrollo de afrodescendientes chilenos, que nace de un proceso de conversaciones tanto nacionales como internacionales. Fue mi hermana Sonia Salgado, que era en ese tiempo alcaldesa de la comuna de Camarones, en el norte de Chile, y elegida por comunidades aymaras. Entonces, ella empieza estos relacionamientos internacionales que conllevan a que nosotros estemos en la Conferencia de Santiago +5 en el Diego Portales el año 2000. Y fue ahí en diciembre cuando están reunidos más de 18.000 personas y se dice allí que en Chile no había negros que habían muerto de frío. Entonces ya nosotros teníamos conversado, nos paramos las 5 personas que íbamos de Arica y obviamente dijimos que no nos habíamos muerto de frío, estábamos vivos en la región de Arica, en ese tiempo ciudad de Arica. Y allí, bueno, nace todo un trabajo, luego viene que nosotros asistimos también a la cumbre de Durban en Sudáfrica. Y eso se realizó el año 2001, y nosotros ya el 2001 habíamos creado la ONG de Hecho y de Derecho el año 2002. Por lo tanto, empezó un proceso, nos organizamos como familias. Esta organización nace como troncos familiares. La necesidad de reconocernos y autorreconocernos como descendientes de personas africanas traídas en la trata transatlántica de personas esclavizadas. Entonces, allí nuestro primer objetivo fue el reconocimiento de los afrodescendientes, luego la capacitación a los servicios públicos, luchar porque no exista más discriminación y estar en los censos nacionales. Luego así sigue este trayecto, creamos también el año 2003, bajo un proyecto que realizan los jóvenes, una comparsa que su rol fue y es visibilizar a los afrodescendientes a través de la danza y la música. Luego de eso, ya van naciendo otras organizaciones, el año 2004, en la que cada uno va teniendo, ¿no es cierto?, sus objetivos. Y luego de eso han nacido más organizaciones y ya trabajamos nosotros en una mesa que se llama Técnica Política, además de un equipo de dirigentes que es un equipo articulador, que prepara las comisiones para las agendas políticas, en este caso también para lo que hoy día pasa en la Convención Constitucional. Nosotros
unidos en este trabajo hemos, ¿no es cierto?, hecho incidencia, como conversábamos anteriormente, para la creación de una oficina afrodescendiente en la Municipalidad de Arica, que ya prácticamente tiene 11 años. Luego de los grandes hitos, nosotros también tenemos un estudio de caracterización que se realizó el año 2013 y dio como porcentaje casi el 5% de personas afrodescendientes en la región, y que alcanzan más o menos a 11.000 personas. Luego de eso confeccionamos una matriz de necesidades con distintas seremías de la región, en la que avanzamos con algunas y en otras retrocedimos. En lo que más hemos avanzado es en la cultura, porque está la tendencia, ¿no es cierto?, de folclorizar a los pueblos, y con nosotros no ha sido tampoco la excepción. Luego de eso, nosotros hemos ido haciendo varias cosas. Por ejemplo, hay organizaciones que a través de sus dirigentes se creó la Ruta del Esclavo. Estamos trabajando en educación muy duro. Tenemos una comisión con la que estamos preparando material didáctico. Ya tenemos alrededor de 15 cápsulas audiovisuales con sus orientaciones didácticas. Tenemos libros, hemos escrito nosotros mismos desde nuestra epistemología. Se han escrito libros del territorio, yo soy autora del libro Afrochilenos, una historia oculta. Hay mujeres que han hecho libros de mujeres en resistencia, mujeres de la colonia. Entonces, hay un abanico de situaciones que nosotros estamos abarcando. Pero lo más triste de esto es lo que ha venido pasando en el último tiempo y en el que estamos involucrados todo el pueblo tribal afrodescendiente chileno, en que nos dejaron fuera de los escaños reservados. Luego del estallido social del 18 de octubre, ¿no es cierto?, de la revuelta, se hace el pacto social y se deja fuera a los pueblos originarios, el pueblo tribal afrodescendiente, la paridad de género, los discapacitados. Entonces, el país de los blanquitos, la élite de los partidos políticos, nos dejó fuera de todo. Avanzó este proyecto, ¿no es cierto?, para dar escaños reservados a los discapacitados, a los pueblos originarios, la paridad de género, y nos volvieron a dejar afuera. Entonces, se legisló para un escaño reservado. Parece insólito. Ocuparon más horas que para ningún trabajo legislativo. Y entre cuatro paredes decidieron rechazar el escaño reservado para el pueblo tribal afrodescendiente chileno. Y hoy día nos encontramos, ¿no es cierto?, trabajando muy fuertemente con reuniones con convencionales constituyentes de todos los pueblos, trabajando con nuestra convencional Carolina Videla del Distrito 1, quien se la ha jugado, se comprometió con nosotros con un documento, llevó nuestra bandera a la convención, y así y todo, el día 21 de julio estábamos fuera de todo en la convención constituyente. Insólito, insólito, porque ¿no es cierto?,
los que van ahí participaron, independientes, partidos políticos y todo, se dice que van a trabajar en una nueva constitución en que es para todo el país, ¿no es cierto? Para todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Y nosotros estamos fuera y estamos luchando, mandando las cartas ahora a las comisiones, buscando los aliados, pero eso no tenía por qué ser. Nosotros tenemos una ley, la 21.151, en que se expresa que estamos también regidos por el convenio 169 de la OIT. Entonces, lo que se está haciendo es inconstitucional. Y nosotros, por ejemplo, como pueblo, el único pueblo reconocido en Chile, podíamos haber parado este proceso en la Corte Interamericana. Entonces, se da cuenta de lo que se está haciendo dentro de la Convención Constituyente. Es solo respuesta del racismo estructural que existe también desde las políticas del Estado chileno, y como bien dices, podría haberse apelado, pero esos también son procesos largos, tantos procesos están entrampados ahí, que también es todo un sistema que avala de cierta manera también esto. Y ahora, bueno, estos mismos temas son los que trabaja Trama Tejido Migrante, y queremos saber, la mía Marimar, si es que nos puede comentar. Muchas gracias, papá, y tremendo trabajo que hacen, y le ponen más trabajo por lo visto, es realmente insólito. Ahora queremos escucharla a la mía Marimar. Bueno, yo pertenezco a Trama Tejido Migrante. Trama es una red de organizaciones migrantes y promigrantes, de colectivos migrantes y promigrantes que nos asentamos aquí en el Gualmapu y en la Araucanía, que venimos trabajando oficialmente, podríamos decir, desde el año 2017, pero ya es un trabajo que nosotros hemos venido haciendo desde organizaciones de base y desde personas naturales, no como organizaciones, también desde años anteriores, pero podemos decir que desde el 2017, 2018 hemos venido ya como consolidándonos como Trama como tal, con el nombre, ¿cierto? Y básicamente surge por la necesidad que nosotros hemos visto de instaurar el tema de la migración como un derecho humano. Entendemos que no debe ser tratado con la folclorización que muchas veces se trata, o con la discriminación o con la exclusión, sino como este derecho a migrar que las personas tenemos. Así que hemos venido trabajando desde esa época, pero básicamente empezamos a trabajar de manera fuerte cuando llega Sebastián Piñera pues a su segundo mandato, con esta idea de ordenar la casa, de que los migrantes, o con este discurso, ¿cierto?, en contra de las personas migrantes. Entonces veíamos la necesidad de que teníamos que trabajar más fuertemente por la búsqueda también de una nueva ley migratoria, ¿cierto?, y políticas migratorias que efectivamente estuvieran basadas con este enfoque de derecho. Hemos venido haciendo distintos trabajos, tenemos 3 líneas, que es la formación, la sensibilización y el poder trabajar las denuncias contra estas vulneraciones a los derechos de las personas que migran. Trama, como decía, es una red de organizaciones y de personas migrantes y promigrantes. Por lo tanto, está conformada por distintas organizaciones. Está Colombianos por Siempre, que es la organización de la cual yo soy miembro fundador desde que esta se crea, y así hay muchas otras personas y organizaciones. Está el colectivo La CAI Selacay, que es un colectivo de personas haitianas aquí en Temuco. Y es así como también nosotros, viendo esta necesidad, porque el trabajo individual, cuento esto porque cuando nosotros empezamos con Colombianos por Siempre, éramos
personas, en su mayoría mujeres colombianas, que teníamos algunos puntos en común, que estábamos residentes aquí en la región, que algunas habíamos sufrido algunas situaciones de discriminación o situaciones de abuso, que también ya teníamos hijos que estaban naciendo en esta región, y esas eran como las cosas que nos estaban uniendo. Entendimos que una sola persona no podía hacer una denuncia, sino que era necesario hacerlo desde lo colectivo, y eso mismo también nos llevó a que hiciéramos parte de Trama, que entendíamos que no podía ser solamente un colectivo de migrantes, sino que había que conformar una red de organizaciones y de personas que estuviéramos en esa misma sintonía. Y es así como también eso nos lleva a ser parte de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile, que es una red que surge en el año 2017 en un primer encuentro que se hizo en Valparaíso, en donde se invitaron distintas organizaciones desde Arica, en ese momento creo que hasta Conce o hasta Talca, fueron las organizaciones que participaron, pero en el 2018 nosotros empezamos a ser parte de eso cuando participamos en el segundo encuentro que se hace en Santiago. Luego ya se fue alargando esta red, entonces ya llegaba un poco hasta Temuco, ¿cierto? Y después nosotros hacemos un tercer encuentro de esta red nacional que se hace aquí en la Araucanía, en donde ya no solamente llega hasta Temuco, sino que se invitan otras organizaciones de más al sur, llegando incluso hasta Punta Arena en ese tercer encuentro. Y luego pues nos toma esto de la pandemia y tenemos que hacer nuestro cuarto encuentro que se hizo el año pasado de manera online. Y hemos venido trabajando durante todos estos años por el reconocimiento de la migración como un derecho humano. Hemos venido denunciando, cuando en algún momento tú me preguntaste, te decía, mira, las organizaciones migrantes y promigrantes somos esa piedra en el zapato del gobierno, porque somos los que denunciamos, somos los que hablamos, somos los que no nos quedamos callados, sino que tenemos que hablar por los que tal vez se les están vulnerando sus derechos y no tienen esa voz. Y somos los que también estamos consiguiendo que se hagan cosas, que se cambien cosas, tal vez no como nosotros quisiéramos, pero no nos podemos quedar callados en esta lucha, y yo sé que hay muchas otras cosas más que tal vez nosotros pudiéramos hacer que no nos dan las manos, pero está el anhelo y están las ganas de, de que la migración no sea vista como esto que le está quitando trabajo a los chilenos, como esto que está saturando los consultorios, como esto que está llenando de negros el país, sino que es una migración que viene a enriquecer. Y cuando hablo de enriquecer me refiero al todo, porque a veces se habla de este enriquecimiento o de que enriquecemos, es como o en lo cultural o en lo económico. Si es que necesitamos migrantes que vengan a trabajar, o sí, los migrantes porque lindos sus bailes, pero no, resulta que las personas que migramos somos personas, y por lo tanto somos un conjunto de cosas, no una solo en particular. Así que en esas estamos, en las distintas organizaciones a las que hoy he venido como a contar en lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Marimar. También hiciste despertar ciertas memorias de lo que fue ese encuentro, el tercer encuentro acá en Wallmapu. Vimos también el interés de ustedes de poder asociarse con lo que está sucediendo en términos de defensa territorial, política. Se invitó a abogados de defensa de causas políticas mapuche. Se nos invitó también como festival para poder contar sobre nuestro trabajo, y es bello también cómo se realiza ese trabajo activo en colectivo, no solo dentro de su propia comunidad, sino también en el entorno. Así que es un tremendo trabajo el que realizan ustedes. Y quisiera volver un poco sobre lo que comentaba la Lamien Marta, con lo que fue el proceso de reconocimiento del pueblo tribal y afrochileno en abril del 2019, como bien señalaba, ya un proceso que arrastraba ya más de una década. Si nos puede comentar cómo fue llegar a esto, todo lo que implicó también, que un poco lo adelantó. Sí, adelanté un poco.
Bueno, realmente fue un proceso que fue difícil porque había que trabajar en varias situaciones y sobre todo que eh, eh, todas las organizaciones, nosotros sabemos, los recursos no son escasos, como dice el Estado, sino que no tenemos. Entonces hubo que trabajar mucho aquí en Santiago, en Valparaíso. eh, Casi yo viajaba todas las semanas a reunirme con senadores, con diputados, y tengo el vicepresidente de la ONG Oro Negro, que es don Marco Llerena. Él, su ciudad de origen es San Antonio, pero él trabaja hoy día en la municipalidad de Recoleta. Entonces, yo le digo a él que él es el embajador de los afrodescendientes chilenos, porque con él viajaba a Valparaíso, me solicitaba las reuniones en Santiago, con la presidenta del Senado, con diversos diputados, senadores, eh, ablandando el terreno, ¿no es cierto?, para las votaciones. Fue así como fuimos logrando, luego después ya eh, el municipio de Arica, a través de la oficina Afro, también empezó a apoyar económicamente con un presupuesto más alto para esta agenda política. Por lo tanto, pudimos venir muchas personas a Valparaíso, a Santiago, en grupos de 7, de 10, a reunirnos y a conversar con el Senado, con la Cámara de Diputados, y fue así como fuimos, ¿no es cierto?, seduciendo, porque había que contar toda una tremenda historia, ¿no es cierto?, que se comprendiera, regalar libros, eh, toda una logística que llevó finalmente a la aprobación de esa ley, que fue promulgada, ¿no es cierto?, el 8 de abril, pero publicada el 16 de abril del 2019. Pero en el intertanto también nosotros trabajamos para llegar a ese momento con el diputado de la región, don Luis Rocaful, quien nos apoyó con su staff de abogados, tanto el abogado de aquí de la región como del Congreso. Entonces, porque esta ley tenía más artículos, tenía como 18 artículos, pero si nosotros poníamos artículos que tuvieran que ver con el presupuesto nacional, obviamente esa ley todavía no saldría. Pero gracias a las ancestras y los ancestros, la ley salió, y tal como decíamos con Marimar, el convenio 169 no solo nos da derechos, ¿no es cierto?, como pueblo tribal afrodescendiente, sino que nos consagra los derechos económicos, culturales, sociales y políticos, cosa que en este periodo, ¿no es cierto?, desde el pacto social, no se han respetado. Entonces, en ese convenio 169, entonces se consagra los derechos económicos. Por lo tanto, tenemos derecho a los presupuestos nacionales. Y de hecho, nosotros tuvimos partida del erario nacional para la prueba de caracterización de los afrodescendientes en la región Arica-Parinacota. No es menor 166 millones de pesos. Las partidas para
el que era el Consejo de la Cultura, hoy día Ministerio, para trabajar lo que nosotros llamábamos un evento en noviembre que llamamos Afroarica. Ese evento nace desde las propias organizaciones y hoy día nosotros declaramos por sí y ante sí el mes de la herencia africana en Chile del 3 de noviembre al 3 de diciembre. Y durante ese mes realizamos seminarios, festivales, ya sea con el Ministerio de las Culturas o desde nuestras propias organizaciones. ¿Y por qué el 3 de noviembre? Porque el 3 de noviembre es el día de San Martín de Porres, que es la cultura, ¿no es cierto?, arraigada en nuestra región, que también nuestros antepasados veneraban y que lo habían mantenido oculto por las razones de la chilenización y el blanqueamiento. Pero hoy día nosotros hemos revitalizado todas nuestras festividades tradicionales. Entonces parte con esa festividad y termina con el día 3 de diciembre, que también hemos declarado por sí y ante sí el Día del Afrodescendiente Chileno. ¿Por qué? Porque ese día se hizo, ¿no es cierto?, la conferencia de Santiago de Chile en el Diego Portales, donde nosotros entramos negros desde toda Latinoamérica y el Caribe y salimos siendo afrodescendientes, ¿no es cierto?, que es un término jurídico y político para negociar con los estados. Y durante todo ese proceso, todas las organizaciones hacen sus tareas, porque están las ONG, están las comparsas, los grupos artísticos, los grupos de proyecciones culturales, y estamos hoy día, las ideas fuerza y lo que se está trabajando es, como lo dije antes, para estar presente en la Convención Constituyente y poder exponer en las comisiones. Pero el otro trabajo fuerte que nosotros tenemos es una comisión de educación en la que también trabaja con nosotros la señora María Victoria Peralta, Premio Nacional de Educación 2019. Entonces, nosotros buscamos muchas redes y mucha gente. Hoy día a mí me han llegado ya muchos correos del resto del país de personas que se están ingresando a la ONG Oro Negro. ¿Y para qué es eso? O sea, no solo el deseo de ser de la ONG Oro Negro, sino que estas personas cumplen roles importantes en algunos puestos públicos, en Valparaíso, en Santiago, en el Maule, en Concepción. Entonces, ¿qué significa eso? Desplegar nuestras redes como organización para la formación de organizaciones políticas, ¿no es cierto? Porque efectivamente en el resto del país hay organizaciones a las que yo he llamado a sacar sus personalidades jurídicas, que son organizaciones que visibilizan la cultura, son de danza, música, son de comparsas, pero igual ellos se mantienen alerta con nosotros a los procesos y nosotros siempre estamos alimentando, ¿no es cierto?, con información. Ellos piden información por correo, nosotros le mandamos y así trabajamos todas las organizaciones desplegadas, comunicadas en redes, tanto nacionales como locales e internacionales. Nuestro trabajo es tremendo, es arduo. Todos los días
hay mucho trabajo. Ujú. Por ejemplo, hoy día yo les digo, estoy sentada en el computador desde las 3 de la tarde y así mis similes compañeras y compañeros de las organizaciones. Todos tenemos roles que cumplir. Así es, vemos que funciona como un semillero también de nuevas organizaciones de activismo y también de incidencia. Y también queremos conocer la perspectiva de Marimar como abogada también, en cómo se puede incidir también en términos prácticos con el reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente, que también nos comentó ya la mía Marta, pero que nos puede complementar. Sí, de hecho, con la Lamien hablábamos antes de cuando estábamos en off, porque efectivamente este reconocimiento, ¿cierto?, a través de esta ley es un hito súper importante porque le da las bases para poder avanzar en justicia y en desarrollo para todas las personas afrodescendientes en Chile. Y algo que hablábamos con ella, que tenía que ver, porque esta ley compromete la aplicación del convenio 169 de la OIT, ¿cierto? Que habla de pueblos tribales y de pueblos originarios. Entonces, también ahí cuando ella también contaba que, bueno, que todos sabemos que fueron excluidos de la posibilidad de participar de la Convención Constitucional, bueno, se está desconociendo eso que está diciendo, porque la ley está diciendo que se tiene que aplicar el convenio y el convenio está hablando de pueblos originarios y pueblos tribales. Entonces, ¿por qué unos sí pueden participar y por qué otros no? Efectivamente, también lo comentábamos antes tiene que ver con esta agenda oculta de desconocer y de invisibilizar al pueblo afrochileno, que no es de ahora, no es de 1900, sino que viene de mucho más antes. Entonces, es exactamente persistente el Estado, pero este querer invisibilizarlo, este querer decir que no existen, este querer decir que desaparecieron, a pesar de que haya una ley que los está reconociendo. Y esta misma ley, que yo también lo conversaba como detrás de cámara con la Lamien Marta, dice, ¿cierto?, en uno de sus artículos, establece en el artículo 4 que el Sistema Nacional de Educación debe contemplar una unidad programática que entregue conocimiento de la historia, del lenguaje, de la cultura, ¿cierto?, de los afrodescendientes chilenos. ¿Mm? Y en la práctica eso aún no se ha empezado a implementar, pero eso es lo que debería suceder con esta ley, ¿cierto? Para allá debería ir. Bueno, la ley es reciente, 2019, también pensamos un poco en esto de la pandemia, ¿cierto? Conversábamos con ella y se veía un poco esta imposibilidad de poder trasladarse, poder reunirse, todo esto de manera virtual hace que sea un poco más lento, pero eso es como la forma, porque en el fondo también es un poco eh, ponerle trabas a la implementación práctica de la ley. Al final es como démosle vueltas a que esto pueda ponerse en práctica. Igual yo sé que, y escuchándola a la Lamien Marta, ella contaba todas las cosas que han hecho, ¿cierto? Y todo lo avanzado que tiene. Así que yo creo que esa es una gran ventaja que tienen porque están demasiado avanzados que yo sé que cuando se puedan dar las cosas, yo sé que va a ser mucho más fácil poner en práctica esta ley. Otro punto que también lo conversábamos tiene que ver con que también esta ley establece, ¿cierto?, que tiene que ver también con el convenio 169, la posibilidad de las consultas, que se tienen que hacer consultas en todos aquellos casos que tengan que ver, ¿sí? Que sean susceptibles que afecten directamente al pueblo afrochileno y afrodescendiente en el territorio. Y bueno, también esta ley establece, que creo que es en lo único en que ya se ha mostrado como en la práctica, en que la ley establece que el Estado debe procurar incluir, ¿cierto?, en los censos a la población tribal afrodescendiente de Chile, que creo que es lo que en la práctica se ha podido concretar con esta ley. Pero básicamente es como lo que a lo que debería ir encaminada la ley, espero, porque yo lo considero así, que es un gran avance.
Es un gran avance que también, como decía la Lamien Marta cuando hablaba del decenio afrochileno, ¿cierto? Que es hasta el 2024, que son algunas de las políticas. Bueno, dentro de esas políticas está el que aquellos estados en donde no se han reconocido los pueblos afrodescendientes vayan en esa misma tónica de reconocerlos en aquellos estados en donde no ha sido reconocido. Así que, por lo tanto, es un avance el que ya aquí en Chile se haya reconocido. Lo que hay es que seguir trabajando para que en la práctica esta ley pueda llegar a ser lo que todos esperamos que sea, que también sea un avance, ¿cierto?, en justicia y en desarrollo para el pueblo afrodescendiente chileno, que ha estado más que olvidado, invisibilizado y negado. Gracias, Marimar. Sí, súper bueno el intercambio, el diálogo tanto atrás como acá frente a cámara que se ha dado en este encuentro. Y también nos gustaría conocer, que es algo que también un poco se ha conversado, pero saber las estrategias que han reflexionado, que han puesto también en ejercicio para poder incidir en este proceso constituyente pese a la exclusión. Sabemos que no se iban a quedar quietas con eso, así que conocer un poco cuál ha sido ese trabajo que está en marcha y que, si bien podemos tener muchos reparos con el proceso en sí, es lo más, entre comillas, democrático de toda la historia chilena, así que vemos que no con esta exclusión, pero sí hay que exigirle al proceso. ¿De qué manera ustedes están incidiendo ahí? Bueno, las incidencias empezaron también, ¿no es cierto?, en el proceso de la revuelta, donde obviamente las personas más jóvenes del movimiento dieron la cara, sobre todo las mujeres, acompañando con tambores, con la danza, con la música, y bueno, con las pancartas, y luego trabajaron en los que fueron los afrocabildos, que fueron sistematizados, ¿no es cierto?, y en el que están las propuestas que nosotros teníamos, que era estar en la convención constituyente, y luego de todo ese proceso que ya les relaté, nosotros hicimos una lista independiente que se denominó Súmate Ahora, de 5 personas, 3 damas y 2 varones. Esta lista tuvo alrededor de 6.000 votos. Nos faltaron 900 votos para sacar al constituyente afrodescendiente chileno. Y pese a todo ese trabajo, ¿no es cierto?, estamos excluidos, y en plena pandemia salíamos a hacer los banderazos. Fue muy emocionante porque mucha gente pasaba, nos tocaba la bocina, íbamos a los mercados, a las ferias, a las calles principales, como un proceso de campaña como se hace normalmente. Pero con todas esas restricciones, estábamos una horita en las avenidas o en los mercados y luego nos íbamos. Pero fue un proceso en que se involucraron los jóvenes, las señoritas, danzaban, bailaban, a veces un poco, se tocaban los tambores. Y ese proceso hoy día se vierte, ¿no es cierto?, a lo que ya hemos conversado, a tener las reuniones con los constituyentes de distintos distritos. Hoy día tuvimos una reunión, mañana tenemos otra, para la otra semana hay 2 más, y así vamos nosotros conversando y buscando aliados y aliadas para salir de esta exclusión ya de una vez por todas. Salir también del currículum oculto, porque tenemos que estar en la currícula escolar de Chile. De una vez por todas tiene que conocerse la historia de los afrodescendientes chilenos.
y no revolver las cosas como las revuelve el Estado, los gobiernos. Entonces, tienen que admitir que en Chile hubo trata negrera y que quedaron aportes a la economía nacional en diversos aspectos, aportes culturales, aportes políticos, porque cuando los primeros negros libertos que van a la independencia, a librar la independencia de Chile, habían negros libertos y negros esclavizados, que fueron a librar la guerra de la independencia para quedar libres, ¿no? Es algo irrisorio, ¿no es cierto? Fueron a perder a lo mejor su vida por su libertad. Entonces, eso no es reconocido. Yo envié una vez una carta al entonces general Oviedo para el reconocimiento. Y él dice, se reconoce esa lucha, ¿no es cierto? Pero yo quiero que lo digan públicamente en una parada militar, ¿sí? Pero esas cosas que están ocultas en Chile, porque se oculta para decir que somos descendientes de europeos. Entonces, es muy difícil, pero nosotros vamos a derrotar esa exclusión, vamos a derrotar a todo el Estado de Chile que no nos deja que otros nos miren con nuestra cultura, con nuestros aportes, con todo lo que se ha hecho, porque lo que se ha ocultado es terrible. Se ha ocultado la literatura que se ha hecho, que la escribieron los propios afrodescendientes, pero también la escribieron otros sobre nosotros. Está oculta, no se enseña en la currícula escolar de Chile. La historia no se enseña, pero yo invito a las personas en Chile a hacerse un examen de sangre, un examen genealógico, y se van a llevar tremendas sorpresas. Y hay que mirar para atrás, a la abuela, al abuelo, de dónde descendemos. Muchos deben de tener mucha sangre indígena y piensan que son europeos. Entonces, esto es algo que tiene que trascender, ¿no es cierto?, a la cultura de este país, a la cultura sociológica. De una vez por todas hay que admitir la integración, la interculturalidad y el conocernos unos a otros con todos nuestros aportes. ¿Y por qué? Esto tiene que ir en la educación, porque los niños y niñas desde su temprana infancia tienen que conocer que su país es diverso y que otros países también son diversos. Y esto tiene que ver en cómo nos movemos por el mundo, porque nosotros todos los chilenos y chilenas no siempre vamos a vivir en Chile. Entonces, en la medida que los niños y niñas, los jóvenes, las señoritas conozcan las culturas de otros países, de otros pueblos, van a tener un mejor relacionamiento para profesionalizarse o ejercer sus profesiones. Eso. Así es, Lemien. Muchas gracias y yo creo que nos deja ahí tremenda tarea también de autoformación de todo lo que nos oculta el currículum, de toda la ignorancia en la que nos tiene el sistema educativo chileno. Así que partimos todos y todos a leer Afrochilenos, una historia oculta. ¿Podría contarnos por ahí dónde podemos conseguir ese libro para quienes nos están escuchando?
Me escriben por inbox. Excelente. Ahí vamos a estar dando la información. Y bueno, como también dice el derecho a migrar, que es otro no solo el reconocimiento de la preexistencia del pueblo afrochileno, sino también el derecho a migrar. Y en eso quisiéramos que Marimar nos cuente brevemente, porque igual estamos ya en el tiempo, si es que puedes comentarnos sobre lo que fue el plan, la campaña que hicieron como red nacional sobre el plan de expulsión de Piñera, la expulsión colectiva que se generó hace unos meses ya, y como también la organización logró ciertos hitos también con este tema tan terrible, tan atentando contra los derechos humanos. Coméntenos. Gracias Morín por la oportunidad de poder contar esto que hemos venido trabajando. Como bien tú contabas, el 9 de febrero el gobierno de Sebastián Piñera y con Sebastián Piñera en Colchane anuncia el plan Colchane, en donde lo que busca es iniciar un proceso de expulsiones masivas a extranjeros que ingresaron por pasos no habilitados, para que de esa manera desincentivar el ingreso por paso no habilitado. Y es así como el 10 de febrero, es decir, el día siguiente, empieza estas primeras expulsiones, expulsando alrededor de 86 colombianos y venezolanos eh, por avión y a otras personas de nacionalidad peruana y boliviana por bus, ¿cierto? A sus respectivos países. Olvidándose y desconociendo todos aquellos acuerdos internacionales que hablan respecto a la prohibición, ¿cierto?, de estas expulsiones de manera masiva y colectiva. Y luego, en abril, ¿cierto?, el gobierno firma un contrato con Sky Airlines, ¿cierto?, con la aerolínea Sky, para establecer alrededor de 15 vuelos que iban a salir con personas migrantes expulsadas fuera del país. Y es ahí como el 25 de abril se llevó a cabo uno de estos vuelos de este convenio o este contrato que se había establecido con Sky Airlines. Y es ahí donde nosotras, las organizaciones migrantes y promigrantes, vemos con preocupación, porque además pasaba con estas expulsiones, es que muchas de estas expulsiones a las personas que salían en estos vuelos eran personas migrantes que efectivamente habían ingresado por pasos no habilitados y que estaban firmando, ¿cierto?, su autodenuncia, que además los obligaban a autodenunciarse en la PDI. Entonces las personas estaban firmando tenían que ir a firmar todos los días, ¿cierto? Y normalmente, ¿qué pasaba con estas personas? El día viernes iban a firmar y a estas personas ahí se les detenía y se les decía que se les iba a expulsar, desconociéndoles el debido proceso que tienen las personas cuando están en este caso de que se les van a expulsar, a que tengan un abogado, a que puedan apelar, ¿sí?, a estas expulsiones, porque se entraba el fin de semana, porque además la expulsión los agarraban el viernes en la noche, ya no habían tribunales a donde se pudiera presentar apelación, entonces se les estaba desconociendo este debido proceso y salían en el vuelo el domingo en la madrugada y a primera hora. ¿Sí? Entonces se les estaba desconociendo a estas personas migrantes que salían en estos vuelos su derecho al debido proceso, el derecho a migrar, desconociendo las convenciones internacionales que prohíben las expulsiones colectivas, y más aún en este tiempo de pandemia, en donde también se estableció y se dijo, ¿cierto?, como ciertos puntos en donde en pandemia debería ser menos, porque estamos con toda esta coyuntura que está viviendo el mundo. Se desconocía totalmente. Y además, otro punto que a nosotros, las organizaciones migrantes y promigrantes, nos preocupaba y que nos sigue preocupando es el lenguaje con que el gobierno, con que los funcionarios del gobierno, cuando salían estos vuelos, salían a celebrar, por decirlo de alguna manera, estas expulsiones. ¿Por qué? ¿Por qué el lenguaje? Porque normalmente hay una expulsión administrativa, ¿sí?, que es la que
pasaba, pero también la, 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 la mimetizaban con aquella expulsión de aquellas personas que estaban cumpliendo penas en el país y que por delitos que habían cometido, que eran los mínimos, eran menos las personas, pero que daba la sensación de que todas las personas que estaban en esos vuelos eran personas que estaban cometiendo, ¿cierto? Que estaban privadas de la libertad, que habían cometido un delito aquí y que por eso se les expulsaba, cuando no era así, cuando la mayoría de esas personas incluso eran personas con familias, con hijos, que estaban aquí en Chile y que su único delito había sido haber ingresado por pasos no habilitados. ¿Sí? Que también esto se da, el ingresar por pasos no habilitados, ante esta rigurosidad que da la ley chilena para ingresar al país, pero también además con estos anuncios que el gobierno de Sebastián Piñera hizo un tiempo atrás yendo a Cúcuta a decirle a las personas venezolanas, ¿cierto? Que tenían como casi que las puertas abiertas para que vinieran y después cuando ya las personas en su necesidad de buscar un mejor porvenir venían, pues cerrándole las puertas en las narices y entonces ahora expulsémoslos, saquémoslos porque no damos abasto, ¿cierto? Desconociendo totalmente el derecho a migrar. Todo esto hace que las organizaciones migrantes y desde la Red Nacional de Organizaciones Migrantes empecemos a trabajar en una campaña para contrarrestar esta campaña que está haciendo el gobierno, pero también esta campaña comunicacional, porque vuelvo y digo, lo que se mostraba en los noticieros era salir, no sé, el ministro o el subsecretario Gali, pues como a celebrar este éxito en esta campaña. Entonces es así como surge la campaña Las expulsiones colectivas violan los derechos humanos, no más al racismo de Estado. ¿Por qué no más al racismo de Estado? Porque nosotros consideramos que efectivamente las personas que salían expulsadas en su gran mayoría eran personas colombianas, personas venezolanas, personas haitianas y que tenían una connotación racial efectivamente estas expulsiones. Entonces por eso nosotros empezamos una campaña que todavía continúa esta campaña. Hemos sacado algunos spots eh, con algunos relatos de personas que fueron expulsadas, personas que se sintieron engañadas porque como les comentaba, fueron personas que fueron a firmar a la PDI y simplemente los agarraron y después eso fue el día de viernes y el día domingo ya estaban embarcadas en un avión a sus países sin poder retornar. Es así como también a raíz de esta misma campaña que nosotros consideramos que ha sido exitosa, continuamos con la campaña, porque son muchos los spots, son muchos los audios que están circulando y son muchos más los que van a salir, porque efectivamente consideramos que ha sido un triunfo porque han parado estas expulsiones colectivas, ya no vemos, porque eran 15, ¿ah? O sea, cuando les contaba que en abril se había firmado para que salieran 15 vuelos, no han salido los 15 vuelos porque efectivamente incluso algunos tribunales han establecido que eh, eh, no se sigan estas expulsiones colectivas y es así como hace un par de días atrás o ayer, no recuerdo muy bien, el director de Human Rights Watch también denunció, ¿cierto?, que deberían detenerse estas deportaciones colectivas contra personas de nacionalidad venezolana. Entonces es así como consideramos que ante la denuncia, ante el empezar a contrarrestar esta campaña que el gobierno estaba estableciendo con estas campañas de expulsiones masivas y cuando nosotros empezamos a decir, ¿saben qué? Estas expulsiones colectivas violan el derecho humano a migrar y además están con un tinte racial, consideramos que no nos podíamos quedar callados y tampoco lo vamos a hacer en la medida en que, de hecho, cuando nosotros nos enteramos, porque se escuchan cuando pasa en Iquique, ¿cierto? O pasa en Antofagasta, que empiezan a salir como los buses, son cosas que uno ya va escuchando, entonces nosotros como que nos alertamos y ¡paf! Ese fin de semana o ese mismo día sacamos un spot en contra de las expulsiones colectivas, alertando también a la población que muchas veces incluso van engañados a firmar y no saben si después van a salir en uno de estos vuelos. Así que ahí es donde nosotros consideramos que las organizaciones sociales
somos esa voz que no nos podemos quedar callados. A veces no hacemos todo lo que podríamos hacer, pero no nos podemos, y la campaña continúa. De hecho, todos los lunes en la radio Pulso, FM Pulso, tenemos conversatorios sobre por ejemplo, niñez, inmigración, ¿cierto? Sobre las expulsiones. Siempre todos los lunes tenemos, porque sabemos que tenemos que cambiar el discurso que el gobierno tiene en contra de la migración, y como mostrando que las expulsiones están bien porque se están expulsando delincuentes, son delincuentes los que han entrado y entonces hay que sacarlos. Entonces, no, tenemos que informarle a la población que no es así, que la mayoría, de hecho, muchas de estas expulsiones atentan en contra del derecho a la reunificación familiar, porque son personas que se van, ¿cierto? Son expulsadas y dejan a sus hijos acá, que no van a poder ver en mínimo 10 años, porque no pueden regresar en los próximos 10 años. Entonces están también vulnerando el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el derecho a la vida familiar también. Entonces son muchos los derechos que se vulneran con estas expulsiones colectivas. Así que no más a las expulsiones colectivas, no más al racismo de Estado. Mañum, la mía Marimar, e invitamos a quienes nos estén escuchando a seguir esta campaña en las redes de Trama, y también de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, que ha estado por ahí en el GC indicándose también, para que podamos profundizar en todo esto que estamos abordando y poder escuchar en primera fuente también los relatos de Les Lamien Migrantes. Y bueno, ya cerrando, quisiéramos saber en qué están sus organizaciones hoy, si tienen algún aviso que quieran dar para que nos puedan contar. Bueno, yo estoy preparando la entrega de material didáctico a niños y niñas y a las familias que participaron en la creación de material didáctico, libros, un juego de trivia que tiene el mapa del África y el recorrido por donde salieron los barcos negreros, y se va explicando las tradiciones y todo eso. Así que dentro de esta próxima semana pensamos hacerlo. Y también estamos con las mujeres que en Arica está el Enlace Chile, que es la abogada del pueblo tribal afrodescendiente Camila Rivera, está la coordinadora del CONOSUR, también en Arica, que es Milén Molina, y con la red se hizo un proyecto. Este fin de semana se están entregando kits sanitarios a las organizaciones que pertenecen a la red, a 10 mujeres de cada organización. Y también el 31 tenemos unos estímulos para 15 mujeres, esto con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en que se les reconoce su trabajo político en todo este proceso de reconocimiento, ¿no es cierto?, de lo que hoy pasa con la Convención Constituyente. Eso es lo que estamos haciendo. Súper. ¿Y qué nos puede contar Marimar? Bueno, harto trabajo tenemos en este segundo semestre. Mañana invitarlos a todos y todas mañana es el día contra la trata de personas, mañana 30 de julio, así que nosotros tenemos una conversación en la FM Pulso, la radio de FM Pulso. Tenemos a dos personas dos abogadas que nos van a sensibilizar un poco y a explicar un poco acerca de este delito que nos afecta a todos y todas, porque a veces se habla como que la trata de personas es solamente para las personas migrantes o contra las personas migrantes, que efectivamente son las más vulnerados con este delito, pero todas las personas, cualquier persona podría ser
víctima de este cruel y horrendo delito. Así que mañana conmemoramos el Día contra la Trata de Personas a las 16 horas en este radio por las redes sociales. Y además empezamos a trabajar en la campaña de 30 a 30, que empieza el 30 de agosto hasta el 30 de septiembre. Es una campaña que la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y otras organizaciones, como Londres 38, no me acuerdo, venimos trabajando, o que se viene trabajando, que tiene que ver contra el racismo. Efectivamente, van a haber un número de hitos, y uno de ellos que nos toca a nosotros en particular desde Trama es el 29 de septiembre, en donde vamos a hacer un conversatorio que tiene que ver con este racismo visto y mirado desde el Wallmapu también, no solamente el racismo hacia las personas migrantes, sino también cómo se vive en el Wallmapu, pero también cómo afecta a las personas que migramos y cómo se ve. Así que eso el 29. Y además el 2 de octubre, ¿cierto? Estaremos teniendo un acto cultural para conmemorar el Día contra el Racismo, que es el 30 de septiembre, que es el día en que se conmemora un año más de la trágica y dolorosa muerte de Joan Florville. Que nosotros como Red Nacional de Organizaciones Migrantes pretendemos que se instaure ese día como el Día Nacional contra el Racismo. Así que en esa estamos, va a ser de agosto a septiembre, va a ser un mes con mucho trabajo, porque lo que queremos es que las personas entiendan que efectivamente existe un racismo estructural, existe un racismo estatal, pero también existe un racismo entre las personas, y la idea es que luchemos en contra de ese racismo y no nos quedemos como es que bueno, somos así y así nos vamos a quedarnos, sino que podamos luchar en contra del racismo. Así que en eso estamos. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Así es, muchas gracias a ustedes por el tremendo trabajo y también, a sumar a lo que es la trágica muerte, también con responsabilidades institucionales de la muerte de Joan Florville. Esta semana vimos ciertas luces que hay que estar ahí apelando constantemente, que la Fiscalía reabrió el caso luego de 4 años de tenerlo ahí dormido, así que también llamamos a estar atentos con eso, porque sin duda que hay responsabilidades de cómo se llevó por parte de la PDI, por parte del municipio, y todo lo que conllevó esa trágica muerte que nunca debió ser. Así que eso, les agradecemos muchísimo su presencia, de todo el corazón, de todos los integrantes del FIC Wallmapu. Y antes queremos comentarles algunas cositas del festival, que mañana vamos a estar cerrando la convocatoria de películas, así que para que difundan también entre sus organizaciones, para si hay historias por ahí que nos hagan llegar. Hasta el 30 de julio mañana vamos a estar recibiendo en una versión que es nuestra 7ª versión, que tiene como tema foco a las personas mayores de nuestras comunidades, hasta Infolil Queché, a las personas mayores, con el lema que estuvimos trabajando ahí también con la ayuda de lamienes hablantes, Huiño Quintuaín, Taín Folil Queché, Meu Ñiad Moñén, que quiere decir que debemos mirar las raíces para encontrar nuestra propia existencia. Entonces queremos poner en diálogo también, no solo sobre, sino en conjunto a las comunidades, a las personas mayores que portan un gran conocimiento, pero también que están en una situación, dado el extractivismo de los territorios y el capitalismo también, en una situación de vulneración de sus propios procesos como personas mayores. Así que queremos poder dialogar sobre eso desde el Wallmapu todos los días, todos los años. Estamos planteando temas en foco, sin embargo hay otras categorías que pueden informarse en nuestra página, que estuvieron también en un comienzo ahí pasando. Queremos dejarle con el spot, pero antes de eso también recordarles que el día 3 de agosto va a ser el día en que hasta ese día van a poder revivir el concierto Cuñol Tripantu, donde participaron muchos artistas, tanto mapuche como de otros pueblos, así que les mandamos un tremendo saludo a ellos y ellas, y para que lo puedan revivir ahí y recompartir también.
Y bueno, si les gustó y disfrutaron de este diálogo, si les parece importante para que lo difundan, va a quedar registrado en nuestras redes, tanto Facebook como YouTube, y la película Negra Soy va a estar durante 24 horas, hasta mañana a las 21 horas, así que para que lo compartan desde Wallmapu para el mundo, para que lo podamos ver todos quienes tenemos acceso a Internet, que sabemos no está garantizado tampoco como tantos otros derechos, pero vamos en la dirección también de ello con la organización que tan magistralmente nos dieron hoy día sus reflexiones y sus propias vivencias. Así que muchísimas gracias, Pulamien. De corazón, de parte del festival, les mandamos un tremendo abrazo y a seguir ahí en la resistencia. Tehuaín, nos vemos. Gracias. Recalerpun, Rangin lemontun meu. Ramtu finchaliwen, eimi meu. Geruf, kau fei pianeu. Citapel taminânie teu. Te